Bienvenidos al curso Introducción a la Electrónica. En este curso vamos a aprender a diseñar y elaborar circuitos eléctricos y electrónicos que van a permitir entender cómo es que funcionan los diferentes dispositivos que utilizamos en la vida diaria, que puede ser algo tan sencillo como una plancha hasta algo mucho más elaborado como una computadora o un teléfono celular. Al final de este curso serán capaces de diseñar sus propios dispositivos, así como realizar reparaciones a los diferentes aparatos que utilizamos en la vida cotidiana. Vamos a ver en qué consiste este curso. Este curso está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de la electrónica analógica y en la segunda mitad del curso vamos a hablar de la electrónica digital. La electrónica analógica se puede dividir a su vez en dos tipos: la electrónica de corriente continua y la electrónica de corriente alterna. La corriente alterna es la que recibimos directamente desde los contactos que tenemos en nuestros hogares, en la que típicamente obtenemos una señal sinusoidal con una amplitud de 120 voltios, aunque en algunos otros países utilizan 240 voltios, y una frecuencia de 60 Hz, aunque hay países que utilizan 50 Hz. Este tipo de corriente es la que utilizamos en todos los dispositivos, se alimenta con este tipo de corriente, aunque posteriormente internamente pueden cambiar a lo que es la corriente directa. Veremos en este curso cómo es que se realiza este cambio de corriente alterna a corriente directa. En la corriente directa va a tener un voltaje que va a ser constante a un cierto nivel que nosotros seleccionemos. Por otra parte, la electrónica digital es la que utilizan principalmente las computadoras y los teléfonos celulares, que internamente están compuestos por estos elementos que son las compuertas lógicas, los multiplexores, los controladores y las memorias. Existen dos tipos de estándares principales, uno que utiliza el voltaje a 5 volts para representar un 1 lógico, y la otra normatividad que es común es a 3.3 volts para representar un 1 lógico. El 0 lógico se representa típicamente con 0 voltios, que va a ser mi voltaje de referencia. Vamos a hablar de esta terminología con más detalle en videos posteriores. Además de esto, existen otros tipos de electrónica que no vamos a cubrir en este curso, pero que sí vamos a tener algunos de los fundamentos para entenderlo en otros cursos posteriores, que si a ustedes les interesa esta área, que es la electrónica de potencia, que se utiliza cuando deseamos mover grandes máquinas, cuando deseamos mover grandes generadores en fábricas o en la industria, que requiere una energía o potencia mayor. No vamos a hablar de ello en este curso, pero vamos a hablar de los fundamentos que me permitirán hablar de la electrónica de potencia en cursos posteriores. Otro rama que es muy interesante, aunque no vamos a cubrir en este curso, es la electrónica de radiofrecuencia. Este tipo de electrónica es la que me permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos y es la que utilizamos todos los días para comunicarnos con los teléfonos celulares y con los módems en nuestros hogares. Por último, también tenemos la electrónica óptica, que se utiliza principalmente para la comunicación entre ciudades o incluso entre países, que me permiten transmitir una gran cantidad de datos. Sin embargo, en este caso se utilizan fenómenos ópticos para la transmisión de información. Vamos a empezar discutiendo algunos de los elementos que vamos a utilizar en esta primera parte del curso, que son los llamados elementos pasivos. Estos tres elementos reciben el nombre de elementos pasivos, ya que no generan energía por sí mismos. El primero de ellos son las resistencias. Aquí tienen un par de dibujos que representan resistencias. Existen dos tipos: las resistencias fijas y las resistencias variables. Las resistencias variables también reciben el nombre de potenciómetros. Y las resistencias fijas, esta es solo una ilustración de las que se utilizan más comúnmente en los laboratorios de electrónica, aunque pueden tener diversas formas. Joven es un pequeño cilindro que tiene dibujados algunas líneas que me indican el valor. Vamos a aprender cómo se lee este valor de cada una de las resistencias. Y la función de las resistencias es disipar energía en el sistema. Por otra parte, tenemos los capacitores, que también pueden ser fijos o variables. La foto que ven en pantalla corresponden a capacitores fijos. Y joven tienen diferentes tipos de formas. Estas formas reciben el nombre de encapsulados, hay los que llamamos electrolíticos y no electrolíticos, los polarizados. Vamos a hablar a detalle posteriormente de estos tipos durante el curso. Y la función de estos dispositivos es almacenar voltaje. Por último tenemos los inductores. El joven es algo sumamente simple, son únicamente dos ejemplos. Puede haber inductores fijos o variables. El joven no es otra cosa más que un cable enrollado formando una bobina. Por simple que parezca, esto le da propiedades muy interesantes, y la función de estos inductores es la de almacenar corriente. Entonces tenemos que los capacitores van a almacenar voltaje,
mientras que los inductores van a almacenar corriente. En un video posterior vamos a ver la diferencia cuando yo me refiero al voltaje y la corriente. Pero digamos que estos dos dispositivos tienen la capacidad de almacenar energía, mientras que las resistencias van a disipar la energía. Por otra parte, también vamos a hablar de los semiconductores, que personalmente pienso que es el invento más sobresaliente del siglo XX. Los semiconductores es un tipo de material que se puede comportar ya sea como un material conductor o como un material aislante, dependiendo del voltaje que yo le aplique. El primero de estos dispositivos es el diodo. Hay dos tipos de diodos principales. En realidad existen más tipos de diodos, pero vamos a ver dos tipos de diodos en este curso, que son el tipo de diodo Schottky y el tipo de diodo Zener. Estos diodos me van a permitir que la corriente fluya solo en una dirección, por lo que pueden ser utilizados como elementos de protección. Por ejemplo, en el caso de que yo conecte una batería a uno de mis dispositivos de forma incorrecta, eso va a permitir que el circuito no sufra ningún daño. Por otra parte, tenemos los transistores, que como ven, tiene 3 terminales, a diferencia de todos los elementos que hemos visto anteriormente, que únicamente tienen 2 terminales. Y la razón por la que tiene 3 terminales es debido a que a través de una de estas terminales yo voy a poder controlar el comportamiento de mi transistor, que se comporte ya sea como un material conductor o como un material aislante. Existe una gran variedad de transistores, sin embargo, en este curso vamos a ver dos de ellos, que son los transistores tipo MOSFET y los transistores tipo TBJ o de unión bipolar. Y los transistores tipos TBJ, que existen dos tipos, los NPN y los PNP. Vamos a ver en qué consisten estos dos tipos de transistores. Posteriormente vamos a ver los amplificadores operacionales, que como ven tienen un mayor número de terminales y consiste básicamente de un arreglo de transistores. Es decir, un amplificador operacional está construido de transistores. Los amplificadores operacionales tienen múltiples usos. Se pueden utilizar como filtros para seleccionar una parte de la señal. También se pueden utilizar para realizar operaciones aritméticas. Podemos sumar, restar señales, incluso las podemos integrar y derivar. Vamos a ver cómo podemos hacer estos procedimientos en este curso. Y también sirven como controladores. Eso va a permitir elaborar dispositivos que me permitan obtener un voltaje a un cierto nivel. Por ejemplo, en el caso de un aire acondicionado, una variable física como la temperatura se puede convertir en una variable eléctrica como el voltaje, y podemos generar un circuito que me permita mantener ese voltaje, en este caso que se traduce a una temperatura, en un nivel que yo desee, de tal manera que una habitación tenga una temperatura constante. Por último, tenemos las compuertas lógicas, que es el corazón de las computadoras y de nuestros teléfonos celulares. Existen igual un gran número de compuertas lógicas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Aquí les he mencionado solo algunas de ellas, que son las compuertas AND, OR y XOR, que son las compuertas básicas, aunque existen otros tipos de compuertas. Estas son las que me permiten que una computadora o un teléfono celular realice una cierta tarea cuando yo presiono una tecla o la pantalla de mi teléfono. Espero que encuentren este curso útil y que al final de este curso sean capaces de realizar sus propios proyectos de electrónica.